Dios le bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Hoy vamos a estar hablando sobre algo muy importante, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y las señales de los últimos tiempos. Así que esto es profecía pura, revelación de la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a estar hablando. Necesitaríamos un programa de 24 horas, ¿no?, para hablar de todo esto, pero vamos a tratar de resumir las cosas más importantes y los acontecimientos más importantes que están profetizados en la palabra de Dios. Vamos a ver algo de lo que el Espíritu Santo ha revelado con relación a las cosas futuras y a los últimos tiempos, que son estos. Gran parte de la revelación bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, apuntan a la consumación del plan de salvación de Dios. La Iglesia mira con expectativa hacia aquel día en que se complete su redención. Es decir, la Iglesia, me refiero a todos aquellos que son verdaderamente cristianos, verdaderamente hijos de Dios, que pueden pertenecer a diferentes denominaciones cristianas religiosas, pero estamos atentos a las señales que Dios ya está dando de su segunda venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo somos espectadores y protagonistas de los sucesos previos al acontecimiento principal hacia el cual marcha la historia, que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a ver en las Escrituras lo que Cristo ha anunciado para los últimos tiempos, y vamos a preparar nuestro corazón para vivir esos tiempos, que ya estamos en medio casi de todo esto que está Jesús profetizando. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, estaba hablando a cristianos o a no cristianos, y le estaba diciendo que el Señor no retardaba la promesa de su venida, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que Jesús está esperando que se predique el Evangelio, que se predique el arrepentimiento, que se predique las buenas noticias, que se predique lo que Jesús hizo en la cruz a favor de usted y de mí, llevando nuestra culpa de pecado, nuestra carga de pecado, nuestra condenación eterna. Y al aceptar ese sacrificio que Jesús hizo a favor de nosotros, el Espíritu Santo entra y nos hace hijos de Dios. Entonces, verdaderamente un cristiano es aquel que ha recibido a Cristo, ha recibido el Espíritu Santo, pero previamente se ha arrepentido de todos sus pecados. Por eso dice aquí en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto de perecer se refiere a morir eternamente en la muerte segunda, que es la separación segunda de Dios. Una persona que ha estado viviendo separado de Dios toda la vida, puede estar separado de Dios toda la eternidad en el infierno eterno. Entonces dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y está hablando también de estos tiempos, y dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí en la tierra que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Va a haber una generación, y creemos que es esta, la generación del año en que la higuera reverdece, que es Israel. Comenzó a reverdecer en el año 1948, justo el año que nació el que les está hablando. Y dice que no pasará esta generación hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Eso está en San Mateo capítulo 16, versículo 28. Pero hay una señal clave, que es lo que estamos haciendo en este mismo momento, que es la que se tiene que cumplir en el mundo entero. Dice San Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí va a venir Jesús. Dice la palabra de Dios que
realmente en los últimos tiempos va a haber muchas maldades. El pecado va a aumentar. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, aquel que amaba a la gente va a amar menos, va a ser más egoísta. O sea que va a haber una especie de apostasía, va a haber una especie de alejamiento de Dios, pero al mismo tiempo va a ser predicado el Evangelio del Reino, que es el Evangelio con demostración de espíritu y de poder del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, con señales, con prodigios y milagros, y va a haber, y ya estamos viendo en nuestra propia iglesia, sanidades, milagros y prodigios. Entonces el Evangelio será predicado. Dice, será predicado este Evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto no ha sucedido, estamos nosotros trabajando en Internet, están trabajando muchos en Internet, muchos predicadores en Internet, y si se descubren los sitios de Internet se puede traducir a, digamos así, apretando un botoncito a distintos idiomas. Nosotros tenemos una página www.diosparatodos.com y otra que se llama globalreach.org, que ahí también usted puede entrar y cambiar. Está en inglés esta última página, pero usted puede cambiar al español, al italiano, al francés, al alemán, a cualquier idioma, chino, japonés, coreano. Puede cambiar y ahí tiene muchos estudios, tiene muchos mensajes y ahí usted puede ser edificado y recibir la salvación de su alma si aún no la ha recibido. Entonces, la segunda venida de Cristo por su iglesia, y cuando digo otra vez iglesia me refiero a todos los verdaderos cristianos del mundo. Entonces, vamos a ver las promesas de su segunda venida. En Mateo 16, 27, en San Mateo capítulo 16, versículo 27, dice que Jesús vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles y pagará entonces a cada uno conforme a sus obras. Ahí está diciendo Jesús mismo que iba a volver. Jesús prometió en San Juan capítulo 14, versículo 3, dice, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Vendré otra vez. Ahí está otra promesa de Jesús de que va a venir, y hay muchas más promesas en la Biblia de que la segunda venida que de la primera venida. Hay muchas más promesas de que Jesús va a volver otra vez a buscar, en primer lugar, lo que se llama el arrebatamiento de aquellos que son de Él en las nubes. Después vamos a estar viendo un poquito más de eso. Cuando Jesús se fue al cielo, después de haber resucitado, estuvo 40 días apareciéndose a los discípulos con pruebas indubitables, comía con ellos, les mostraba las señales de los clavos en las manos y todo eso, hablaba y les enseñaba, les predicaba sobre el reino de Dios. Cuando hubo terminado de decir las cosas más importantes que tenía que decir, fue elevado al cielo y entró en una nube y desapareció. Y los apóstoles estaban mirando al cielo y veían cómo Jesús desaparecía. Y se aparecieron unos ángeles allí y le dijeron, así como están viendo que Jesús se va al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De esa manera, en las nubes va a venir Jesucristo a buscar a aquellos que son de Él. Entonces, estas son solo algunas de las muchísimas promesas que contiene la palabra de Dios sobre la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Entonces, en realidad hay más referencias en la Biblia
sobre este acontecimiento que sobre su primera venida, cuando vino para morir en la cruz del Calvario. Pero eso también el Señor ha dejado señales que nos servirán para saber cuándo está cerca su venida. No nos ha dado la fecha exacta ni la vamos a ver nunca. Todos aquellos que ponen en internet va a ser el 23 de septiembre pasado o va a ser, no sé, no le crean porque dice Jesús que nadie sabe la fecha y nadie la va a saber nunca, excepto Él y el Padre, solamente saben cuándo Él va a venir. Entonces no nos ha dado la fecha, pero sí señales. Nosotros ahora estamos viendo las señales de la primavera, estamos viendo cómo yo tengo un árbol ahí en el jardín que está sin hojas, pero ya está todo lleno de brotes, y eso anuncia que la primavera está cerca. Jesús hizo también dicen, miren la higuera, cuando vean que ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sepan que el verano está cerca. Entonces así está, cuando vean estas señales, así estará cerca a las puertas mi venida. Entonces no nos toca a nosotros saber exactamente el momento en que Jesús va a venir, y debemos cuidarnos de cualquier persona que, pretendiendo tener alguna revelación especial de Dios, quiera fijar el día de la venida del Señor. Entonces, en Mateo 24, 36 dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo. Nadie sabe cuándo va a ser la venida. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿vas a restaurar el reino de Dios en este tiempo? Él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces hablarán el mensaje del Evangelio. Hablarán con poder mi palabra, y eso es lo que Jesús quiere que hagamos ahora, que estemos cumpliendo la última señal, que será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Las señales de la segunda venida, algunas está en San Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 44, y por ejemplo en el versículo 5 dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea que va a haber muchos engañadores, muchos falsos profetas va a haber en este tiempo. Se van a levantar personas con apariencia de piedad, pero van a hacerse pasar por el Cristo, por Jesús, van a decir cuál es el tiempo, pero se van a hacer pasar por el Mesías, pero no es el Mesías. Entonces, en el versículo 6 dice, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no será el fin. Nosotros estamos escuchando que Corea del Sur está por largar la bomba atómica, los misiles, que en cualquier momento se larga la Tercera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Son rumores de guerras, pero va a haber guerras y rumores de guerras. Eso es así. Después dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Quizás países vecinos tengan la tendencia a hacerlo. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Usted ya sabe lo que está pasando en el mundo, no es necesario que yo le esté diciendo de todos los terremotos, que sobre todo en la costa del Pacífico, en América, están sucediendo y pueden llegar a suceder, y en muchos otros lugares del mundo. Entonces, también en el versículo 8 dice, esto será principio de dolores. En el versículo 9 dice que habrá habrá persecución también dentro mismo de las iglesias. Va a haber persecución porque personas van a
tener revelación de Dios, otros van a oponerse y va a haber peleas dentro de las iglesias. Y entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el versículo 24 se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿no? Y engañarán, si fuere posible, aún a los que Dios ha escogido. Pero no es posible. Pero puede ser que estén por un tiempo engañados, va a haber nuevas religiones, va a aparecer miles de manos santas o personas raras, y la gente va a ir, pero no lo sigan, dice el Señor, porque son engañadores, que van a engañar inclusive por un tiempo aún a los que son de Dios. Vamos a ir a una pausa y seguimos en este programa.